Estaremos compartiendo la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, para que la busquen en sus Biblias. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4 del versículo 6 hasta el 10. Y damos lectura en el nombre del Señor. Dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Oremos. Bendito Padre Celestial, hemos leído tu palabra, Señor. Te queremos rogar humildemente, Señor, que tú nos puedas hablar, que tú puedas usar este tiempo, Señor, para poder hablar en nuestros corazones. Necesitamos tu voz, Señor, tu palabra. Necesitamos ese alimento espiritual que nos fortalece, que nos nutre, Señor, para así poder continuar. Te pido, Dios, que toda distracción quede fuera, Señor, y que tú nos puedas hablar. Ayúdame, Señor, a ser lo más fiel posible en esta predicación, para que tu nombre sea glorificado y tu iglesia beneficiada, Señor. Muchas gracias, Señor. En Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, querida iglesia. Le he puesto por nombre a esta predicación: ejercitándose en la piedad. Ejercitándose en la piedad. Una vez más, como lo hemos visto en otras oportunidades, Timoteo estaba en la iglesia en Éfeso cumpliendo una función de liderazgo, comisionado por el apóstol Pablo. Él tenía dentro de sus funciones como objetivo confrontar a estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas que estaban imperando en ese momento, pero también tenía que ser ejemplo. Timoteo debía ser un ejemplo de conducta, de cómo cada hombre, cada mujer debe comportarse en la casa del Señor. Y vemos que en el capítulo 1 Pablo ha advertido a Timoteo con respecto a los falsos maestros y a sus falsas enseñanzas. También vemos como Pablo ha exhortado con respecto a la oración pública. Los hombres deben levantar manos santas sin ira ni contienda. Y esa manifestación de manos santas dice relación con una vida de piedad, ¿cierto? También el apóstol Pablo ha dado instrucciones para la mujer cristiana, cómo debe vestir la mujer debe vestir con modestia, como mujeres que profesan piedad. También de eso estamos hablando esta mañana, de la piedad. Ha hablado de los requisitos de los obispos, de los diáconos, y estos requisitos también dicen relación con una vida de piedad de cada hombre que cumple estos requisitos. Y en el capítulo 4, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él predice la apostasía. Predice la apostasía. Algunos se apartarían de la fe, ¿cierto? Y comenzarían a prestar atención a espíritus engañadores, dice el texto, y a doctrinas de demonios. Y estas falsas enseñanzas prohibirían participar de cosas que Dios había creado para que nosotros, con acción de gracias, pudiéramos participar de ellas. Y ya pasamos a nuestro primer punto, queridos hermanos, que le he puesto por nombre nutridos correctamente. Nutridos correctamente. Y los vemos en el versículo 6. El versículo 6 dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces Timoteo tenía la responsabilidad de señalar algunas cosas a los hermanos. El texto dice: al señalar estas cosas a los hermanos. Pues nos preguntamos cuáles son las cosas que Timoteo tenía que señalar. Necesariamente tendremos que repasar los versículos del 1 al 5, donde vemos las cosas que Timoteo tenía que decir, señalar a los hermanos. En los versículos 1 y 2 vemos que en los últimos tiempos algunos se apartarían de la fe, terminarían yéndose. Personas que profesaron fe en algún momento de sus vidas, que participaron de una iglesia, ¿cierto? Que
que fueron gente de influencia, incluso líderes, incluso pastores, pero que finalmente terminaron demostrando su verdadera naturaleza, ¿cierto? Y terminaron apartándose de la fe. Leemos en 1 de Juan, capítulo 2, verso 19. Dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. En este texto podemos ver una característica de todo creyente, y es que el creyente permanece. El creyente tiene perseverancia, permanece en cualquier situación, permanece en la prueba, permanece en la enfermedad, permanece en la escasez económica, permanece en la disciplina, permanece en todo tiempo. Pasan los años, pasa por diferentes situaciones, momentos buenos, momentos malos, momentos, no sé, de pérdida de algún familiar, quizá, escasez económica, lo que sea, pero el creyente permanece. Y no porque tenga la capacidad de permanecer, sino es porque Dios lo está sosteniendo de su mano. Entonces esa es una característica. Y aquellos que no permanecen, dice el texto, es porque no eran de nosotros. Y la razón por la cual estos hombres se apartarían de la fe, nos dice el texto, es que empezarían a escuchar a espíritus engañadores de doctrinas de demonios. Los espíritus engañadores aludiendo a estos falsos maestros que estaban esparciendo sus falsas enseñanzas, las cuales Timoteo tenía que confrontar. Y a las doctrinas de demonios también, estas enseñanzas que tienen su origen en el mundo de las tinieblas. Pero no debemos imaginarnos una enseñanza, no sé, que hable claramente, no sé, del diablo, sino que estas falsas enseñanzas dicen relación con personas que meten sus enseñanzas de forma solapada, filtrada, de a poco, cosa que no se dé cuenta. Por ejemplo, el falso evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Que dice que tú tienes que venir a Cristo y tú vas a ser un hombre próspero en todo lo que tú hagas. No te puedes enfermar, te tiene que ir bien. Eso es una mentira, hermano. Esa es una mentira. Todo mensaje que minimiza a Dios, todo mensaje que exalte al hombre, que quite a Cristo del centro, es un mensaje que proviene de las tinieblas. Y lo que caracteriza a estos hombres, hermanos, es que son mentirosos, dice el texto, son hipócritas y con la conciencia cauterizada. Tienen la conciencia cerrada, tienen una conciencia que es insensible, esa es la palabra, que no sienten nada. Y Timoteo debía señalar estas cosas a los hermanos, como dice el versículo 6. De la misma manera, hermanos, en este mismo instante, a esta misma hora incluso, en otros lugares hay hombres parados en un púlpito frente a una congregación que tienen estas características, que son mentirosos, que son hipócritas, que tienen la conciencia cauterizada, hermano, que son verdaderos instrumentos de Satanás para esparcir sus mentiras. Y nosotros debemos señalar, si es necesario, aquellas cosas con el propósito de cuidar a la iglesia. Timoteo tenía ese propósito, cuidar a la iglesia, tenía que señalar estas cosas. Y en el versículo 3 vemos algunas enseñanzas que estos hombres estarían afirmando. Por ejemplo, ellos prohibirían casarse y también mandarían abstenerse de algunos alimentos, dice el texto, en ese contexto. Claramente estas enseñanzas contradicen la Escritura, porque la Escritura no prohíbe casarse ni tampoco abstenerse de algunos alimentos con el propósito de ser hombres más espirituales. Y quiero leer un texto que está en Génesis, que vemos como el Señor aprueba esto el matrimonio y también da todo alimento para que el hombre se sustente. En Génesis 1, 27 al 31, dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Ahí está. Y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Entonces vemos en este texto que Dios no prohíbe casarse, tampoco prohíbe abstenerse de algunos alimentos con el propósito de ser más espirituales, como querían afirmar estos falsos maestros.
Y Pablo en el versículo 4 y 5 habla también y comienza a refutar estas falsas enseñanzas, y lo dice de la siguiente manera: porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Entonces, estas enseñanzas que estos falsos maestros estaban esparciendo, las cuales Timoteo tenía que señalar a los hermanos, tenían que ver con el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es la enseñanza que afirma que nosotros debemos privarnos de ciertas cosas, que debemos dejar de participar de ciertos placeres y comodidades para nosotros poder crecer espiritualmente, llevar una vida rigurosa, de negación, para que podamos ser hombres más espirituales. Y vemos una situación similar también en la iglesia en Colosas, y Pablo responde de la siguiente manera en Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23. Dice: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todas las cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen, la verdad, la apariencia de sabiduría. Esas cosas tienen la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Estas prácticas, queridos hermanos, estas privaciones, estos mandamientos de hombre, esta aparente vida espiritual que estos hombres querían, que estos hombres llevaban, el abstenerse de algunos alimentos en este contexto, el dejar de casarse en este contexto, no sirven para nada, no les servían para nada para ser hombres y mujeres más piadosas. No sirven de nada para vencer el pecado, para crecer en santificación, pero una vida de piedad, de lo que estamos hablando en esta mañana, me llevará a crecer espiritualmente, a santificarme y a vencer el pecado. Y Timoteo debía enseñar y señalar a los hermanos en Éfeso estas cosas. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que también estar atento a estas falsas enseñanzas, para así también señalar cuando sea necesario, instruir acerca de la verdad, pero también advertir acerca de la mentira, para cuidar a la iglesia también. Y al hacer esto, Timoteo sería un buen ministro de Cristo, dice el texto en el versículo 6. Pero para que Timoteo pudiera enseñar a otros, él debía nutrirse correctamente. Y el texto dice: con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Timoteo debía estar alimentándose, queridos hermanos, de las escrituras, de las verdades de la palabra de Dios, leyendo, estudiando, meditando, pensando, para así poder enseñar a otros. Debía estar practicando la oración, practicando la piedad, ejercitándose. De la misma manera, queridos hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de estar nutriéndonos de las escrituras, de la buena enseñanza, pero no solamente los domingos en la reunión. A veces decimos: no, tenemos una iglesia de sana doctrina, yo aprendo, yo me nutro, pero yo me quedo solo con eso. No, yo tengo que estar nutriéndome correctamente de la sana doctrina también en mi hogar, en mi vida diaria, todos los días, porque ese es mi alimento, hermano. Pablo exhortaba a Timoteo también a apartarse de las fábulas, de los mitos, y a disciplinarse para la piedad. Y pasamos a nuestro segundo punto, hermanos, que le he puesto por nombre los beneficios de la piedad. Los beneficios de la piedad. Y lo encontramos en los versos 7 al 9. Leemos el verso 7. Dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Timoteo debía desechar, hermanos, y no prestar atención a las fábulas. ¿Qué es esto? Leemos a John MacArthur en su Biblia comentada. Él dice: la palabra fábula, de la cual se deriva la palabra mitos, se refiere a algo que solo conviene a viejas, comillas viejas. Es un epíteto común que los griegos utilizaban para denotar a personas sin educación ni sofisticación filosófica. Entonces Timoteo no debía gastar su tiempo. Él tenía que enfocarse, no tenía que gastar su tiempo, perder su tiempo, prestar atención a estas fábulas, a estos mitos, a enseñanzas que no tienen fundamento en la Escritura. Y ahí nosotros tenemos que prestar oídos, queridos hermanos, tenemos que estar atentos, tenemos que escuchar bien,
porque hay muchas enseñanzas que no tienen fundamento en las Escrituras y en las cuales mucha gente hoy está diciendo amén a esas enseñanzas. Me acuerdo un día, escuchaba un predicador joven, con mucho carisma, con mucha elocuencia. Él predicaba y tenía a toda su audiencia muy expectante escuchando y en algún momento él termina la predicación y hace pasar a la gente y él comienza, me acuerdo, a reprender el espíritu de soltería. Y bueno, gracias al Señor uno tiene ya un conocimiento básico y uno al tiro como que para las antenitas cuando espíritu de soltería y imagínate todos los jóvenes que pasaron adelante, quizás solteros, a lo mejor pensaban que tenían un espíritu por estar soltero. Enseñanzas que no están en la Escritura, porque la soltería del apóstol Pablo la presenta en el capítulo 7 de 1 Corintios como una bendición. El soltero, la soltera tiene tiempo para ocuparse del Señor, de cómo se ve al Señor. Cuando ya está casado uno, su tiempo ya está dividido. Pero entonces vemos ahí un ejemplo de una enseñanza que no tiene fundamento en la Escritura en ninguna parte. Entonces tenemos que estar atentos a ese tipo de cosas, ¿cierto? Estas cosas que parecen espirituales, hermanos, uno dice, wow, espiritual, qué profundo, pero no lo son. Cosas que aún pueden quizá hacerte llorar, hermanos. Mensajes que te puedan hacer llorar, que te puedan sentir, hacer, no sé, lleno de emociones tu cuerpo, pero no son escriturales. Tenemos que desecharlas, hermanos. Tenemos que ejercitarnos en la piedad. Entonces Timoteo debía desechar estas cosas, hermanos, y ejercitarse en la piedad. Nosotros de la misma manera tenemos que prestar atención, hermanos, a la palabra del Señor. No tenemos que prestar atención a fábulas, a cosas que aparentemente son espirituales, pero no lo son, queridos hermanos. Entonces debemos desechar este tipo de cosas, disciplinarnos para la piedad. En la Biblia Dios habla hoy, se traduce este versículo de la siguiente manera. Mira el versículo 7, el que acabamos de leer, dice: pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos, ejercítate en la piedad. Estas cosas son cuentos, hermanos, no son verdad. Toda enseñanza que no tenga su fundamento en la Escritura son cuentos, y esta Biblia lo traduce como algo mundano, que no es escritural, y es algo tonto, hermano, que cuando uno no tiene un conocimiento básico, uno dice amén a esas cosas. Entonces debemos nosotros ejercitarnos en la piedad, en la lectura, en la oración, para así poder discernir este tipo de cosas. Aquí Pablo en el versículo 7 usa la figura del ejercicio que tiene como objetivo la piedad. Timoteo debía ejercitarse, disciplinarse para la piedad. Y aquí tenemos una pequeña definición de piedad, quizás pueden haber otras, pero esta es la que encontré, dice, es muy simple. Piedad se refiere a mantener la actitud y la conducta correcta ante Dios en todas las cosas. Mantener la actitud y la conducta correcta ante Dios en todas las cosas. Entonces, una vida piadosa, queridos hermanos, dice relación con alguien que constantemente está buscando conocer más al Señor, que está atento a lo que Dios quiere decirle por medio de su palabra el día domingo, por medio de su palabra en los tiempos de lectura. Alguien que está atento, que quiere escudriñar, que cuando se queda con una duda va y pregunta, que quiere crecer, que es intencional a lo que Dios le quiere decir, a cómo crecer en santidad, a cómo crecer en piedad, a cómo querer mejorar. Alguien que tiene una buena actitud para con Dios. La pregunta de esta mañana es: ¿tenemos nosotros esa actitud? ¿Tenemos esa actitud nosotros intencional? ¿Queremos crecer en piedad, en conocimiento, en fe, en pureza? Que pasen los años y seguir y mirar para atrás y decir: he crecido gracias al Señor. Buscamos la forma de conocer más al Señor, de crecer en mi vida de piedad, o simplemente esperamos pasivamente que esto suceda. Porque muchas veces nosotros decimos, y estoy seguro que ustedes lo han dicho porque yo también lo he dicho: quiero conocer más al Señor, quiero conocerle, pero a veces no hacemos nada para que esto suceda. Y tiene sentido esto de disciplinarse, de ejercitarse en la piedad, hermano, porque a nosotros una vida piadosa no se nos da naturalmente. Nuestra carne siempre quiere hacer lo malo, tiene la inclinación a hacer lo malo, no lectura, no oración, no piedad. Entonces tenemos que esforzarnos, doblegar nuestra carne, ¿cierto? Tenemos que disciplinarnos para ser hombres y mujeres más piadosos. Y en este esfuerzo, hermanos, en este esfuerzo honesto delante del Señor, el Señor estará con nosotros. Y en el versículo 8, Pablo hace un contraste entre el ejercicio físico
y el ejercicio o la disciplina de la piedad. Y también da las razones por las cuales debemos ejercitarnos en la piedad. Mira el versículo 8, dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Aquí el apóstol Pablo hace un contraste entre lo terrenal y lo eterno. El ejercicio físico solo alcanza para nuestros cuerpos y es solo por un tiempo, ¿cierto? Pero la piedad es provechosa para todo, hermano. Es provechosa porque nos proporciona gozo y plenitud en esta vida, pero también tiene promesa para la eternidad. Un comentario de las epístolas pastorales nos dice al respecto: esta vida que está aquí y es una realidad presente ahora, es también la vida que llegará a su pleno cumplimiento y será disfrutada en los siglos venideros. Entonces la piedad, queridos hermanos, es provechosa y tiene promesa para esta vida y también para la eterna. Y esta idea de doble promesa de esta vida y la eterna, también la vemos nosotros en Lucas capítulo 18, del verso 28 al 30. Leemos y dice, y Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les contestó, el Señor Jesucristo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanas o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ahí vemos también una doble promesa, ¿cierto? Entonces un cristiano, queridos hermanos, no debe vivir esta vida piadosa entristecido por no poder disfrutar de lo que el mundo le ofrece. Hay gente que vive una vida piadosa pero sufre. Yo me niego todos los días y el Señor no me responde en nada, no sé. Como que por yo vivir una vida piadosa, Dios está en deuda conmigo. Tiene que darme todo lo que yo quiero. Y no tengo que vivir la vida piadosa de esa forma, sino que tengo que vivirla llena de gozo, sabiendo que hay recompensa en los cielos. Que un día pasará esta vida, hermano, y estaremos con el Señor. Pues la pregunta es, hermanos, ¿nos estamos disciplinando para la piedad? ¿Nos estamos disciplinando para la piedad? Porque nosotros somos disciplinados en otras áreas de nuestra vida, sobre todo en el trabajo, ¿cierto? Yo estoy seguro que cada uno de los que está aquí podría decir, no, yo soy un hombre muy responsable en mi trabajo, jamás he llegado tarde, siempre le digo que sea el jefe, siempre me quedo y soy disciplinado en mi trabajo, ¿cierto? Ahí no fallamos nosotros, porque ahí nos esforzamos, siempre queremos crecer, siempre queremos avanzar, siempre queremos el aumento de sueldo, ¿cierto? Si nos ofrecieran, no sé, llegar más temprano, irnos más tarde, hacer horas extras, para eso sí nosotros somos disciplinados y lo hacemos, por el aumento de sueldo. Pero cuando tiene que ver con nuestra vida de piedad, hermanos, con nuestra vida de santificación, con avanzar, con crecer, con conocer más al Señor, con ser parte de la congregación, con crecer espiritualmente, parece que somos como más perezosos, como que nos llama mucho la atención, hermano. Estoy seguro que si nosotros fuéramos la mitad solamente disciplinados de cómo somos en el trabajo, en nuestro servicio al Señor, en nuestra vida de piedad, hermano, nosotros creceríamos. Estoy seguro. Las personas piadosas, hermanos, son personas disciplinadas que están enfocadas. La disciplina espiritual es la que conduce a la piedad. La disciplina es la oración, la disciplina en las Escrituras. Leemos 1 Corintios 9, del 24 al 27. El apóstol Pablo dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se obtiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El mismo apóstol Pablo entendía que también tenía que disciplinarse. Aquí usa la figura también del atleta, ¿cierto? De la disciplina espiritual, de la disciplina que tiene que tener un atleta. Y cuando el apóstol Pablo habla de golpear su cuerpo, no está hablando obviamente del ascetismo, ¿cierto? No que él literalmente golpeaba su cuerpo, sino que está hablando de su disciplina personal, del dominio propio. Él tenía claro que tenía que avanzar. Él, aún siendo un hombre que recibió revelación directa de parte de Dios, que escribió muchas cartas, él sabía que no tenía que descuidarse. No vaya a ser que yo, habiendo predicado a otro, sea yo descalificado, decía él.
Entonces es una responsabilidad para nosotros, hermanos, disciplinarnos para la piedad, esforzarnos en el Señor. Y Pablo exhorta a Timoteo a disciplinarse en la piedad. De la misma manera nosotros, hermanos, esta palabra en esta mañana nos exhorta, nos alienta a disciplinarnos para la piedad. El versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Esta es la tercera vez que Pablo usa palabra fiel en esta epístola. En la primera epístola de Timoteo, en la segunda epístola hay otras más, pero es la tercera vez que la usa. La primera está en el 1.15 y la segunda en el 3.1 y la tercera aquí en el capítulo 4, verso 9. Y este dicho, palabra fiel, tiene la intención de enfatizar, de subrayar lo que viene a continuación. En este caso, en el 1.15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esa es la palabra fiel. En el 3.1 dice, palabra fiel es esta, y vemos los dos puntos ahí en la Biblia. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Esa es la palabra fiel. Pero en el caso del 4.9 se está refiriendo al dicho en el versículo anterior, en el versículo 8, el dicho acerca de la piedad. ¿Cierto? Dice el comentario William MacDonald, el hecho de que la piedad es de un valor extenso y eterno es palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Entonces, definitivamente, queridos hermanos, la piedad es provechosa para todos y es el camino por el cual Dios quiere que nosotros transitemos, sus hijos, hombres y mujeres apartados del mal, hombres y mujeres más piadosos, hombres y mujeres que tengan la intención de crecer, de avanzar en el Señor. Y con esto pasamos ya a nuestro tercer punto, que he llamado una esperanza viva en el versículo 10. Ya estamos llegando ya casi al final de nuestro tema. El versículo 10, una esperanza eterna. Dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Entonces, puesto que la piedad tiene promesa de vida eterna, dice Pablo, nosotros trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Esta certeza que tenía Pablo con respecto a las promesas eternas, a la vida eterna, esta esperanza que tenía en el Señor, no lo llevaba a llevar una vida pasiva, una vida quieta, sino que todo lo contrario. Pablo no decía, bueno, Dios ya me salvó, entonces ahora tengo salvación, me espero una vida eterna, entonces ahora yo no hago nada, yo tranquilito nomás, yo ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a viajar tanto? ¿Para qué me voy a exponer a que me azoten, a que me apedreen? No, yo aquí espero tranquilo. No, Pablo no llegaba a esas conclusiones, queridos hermanos, sino que esta esperanza lo llevaba a trabajar arduamente, sirviendo al Señor, disciplinándose para la piedad. Tú tienes esperanza que un día estarás con el Señor, sabes que Dios te ha salvado, entonces eso tiene que llevarte y tiene que llevarnos, queridos hermanos, a trabajar para el Señor, no una vida pasiva. No, Dios nos ha llamado para que nosotros crezcamos en una vida de piedad. Y Pablo lo hacía porque tenía su esperanza puesta en Dios como Salvador. Lo cierto es que Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos hombres y mujeres más piadosos. Y si Él ha comenzado una obra en nosotros, nosotros debemos trabajar arduamente, debemos esforzarnos mucho, disciplinarnos mucho, pero en la gracia del Señor, ¿cierto? No con nuestra fuerza, luchar contra nuestra carne. ¿Será fácil? Definitivamente no será fácil, hermano. No fue fácil para Pablo, no fue fácil para Timoteo, no ha sido fácil para ningún creyente. Tampoco lo será para ti, tampoco lo será para mí, hermano. Pero hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Este Dios amoroso, fiel, que comenzó una obra en nosotros y la terminará. Sin duda la terminará. Y Pablo añade con respecto a Dios, Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Este versículo obviamente no está respaldando el universalismo, ¿cierto? Esta enseñanza que dice que todos los hombres van a ser salvos, no importa lo que pase. Sabemos por las Escrituras que esto no va a ser así. En el pasado muchos hombres rechazaron a Dios, hoy lo siguen rechazando y en el futuro lo van a seguir haciendo, hermano. Pero Dios salvará a los creyentes. A todo aquel que haya venido en arrepentimiento y fe, Dios lo salvará. Dice John MacArthur una vez más en su Biblia comentada con respecto a este versículo, la explicación más sencilla es que Dios es el Salvador de todos los hombres solo en un sentido temporal.
al mismo tiempo que es Salvador de los creyentes en un sentido eterno, hermanos. Dios es nuestro Salvador, querida iglesia. Él nos ha salvado de la condenación del pecado. Pero el mismo Dios que nos salvó de la condenación del pecado, que nos llamó, quiere que nosotros también crezcamos en santificación, en esta vida de piedad. Si Dios nos llamó, no es para dejarnos tal cual, sino es para transformarnos, para que nosotros podamos crecer en esta vida de piedad. Y para eso tenemos que ser responsables, disciplinándonos para la piedad. Que al pasar, queridos hermanos, 5, 10, 15 años, podamos mirar para atrás y concluir, sí, por la gracia del Señor yo he crecido en piedad. Soy un mejor, no sé, esposo, soy una mejor esposa, soy un mejor hijo, estoy más comprometido, conozco más al Señor a través de su palabra. Y Dios quiere definitivamente, queridos hermanos, que nosotros crezcamos en nuestra vida de piedad. Y para eso tenemos que ejercitarnos en la piedad. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que tú puedas aplicar esta palabra a nuestros corazones, Señor, que hoy podamos entender, Señor, que debemos ser hombres y mujeres disciplinados, Señor, que debemos esforzarnos con el fin de poder crecer en santificación, en piedad, Señor. Porque ese es tu propósito, Señor. Tú no nos llamaste para dejarnos tal cual nos llamaste, sino que tú nos llamaste para crecer, para que podamos ser esa sal del mundo, esa luz, Señor, para que podamos ser un reflejo del Evangelio y de ti, Señor. Muchas gracias por este tiempo, oro por esta congregación local, Señor, pequeña que somos, para que tú apliques esta enseñanza en nuestros corazones, que nos ayudes a perseverar y a continuar viviendo en esta vida de piedad, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Pido tu bendición, Señor, en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.